Carlos Leáñez Aristimuño nació en Venezuela y allí impartió docencia en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, donde creó las siguientes cátedras: La Guerra de los Idiomas y Lengua, Ciudadanía y Nación Hispanohablante. Su formación incluye literatura, lingüística y políticas lingüísticas y derecho administrativo y constitucional. También estudió en Alemania y en Francia. Ahora vive en Canarias, desde donde escribe artículos para medios españoles y colabora activamente con el movimiento hispanista y de difusión ilustre de nuestra lengua tesoro, el español. Bueno, muchas gracias por aceptar mi invitación. Es un honor tenerte aquí. Además de ser un sabio y que siempre es interesante escucharte porque tienes muchas cosas que contarnos. Da gusto oírte hablar español, hablas muy bonito, es una delicia. Muchas gracias, muy amable. Bueno, el año pasado cuando presentamos Protocolo de Santa Pola, estabas allí y ahí conté yo pues un poco lo que nos pasa, ¿no? A qué nos dedicamos en Hablamos Español, expliqué todas las trabas que hay en las comunidades autónomas con dos lenguas en España porque no nos dejan que los chiquillos estudien español, el problema que tenemos porque en todo lo público, en todo lo oficial, intentan hacer desaparecer nuestra lengua común, en todas esas cosas tan desagradables, ¿no?, que nos pasan. Pero además de todo eso, además de las trabas que tenemos y que parten de normativa aprobada sobre todo por los gobiernos autonómicos, también tenemos otro problema y es que en las escuelas y desde las campañas institucionales se hace campaña, se intenta que la gente admita como suya, se identifique con la lengua regional y no con el español. Y como, pues al parecer estas lenguas son lenguas débiles y el español es una lengua fuerte, pues para no acomplejarla, en el resto de España se va llevando a cabo una labor similar. Nosotros tenemos que intentar también luchar contra eso, es decir, luchar contra ese adoctrinamiento, esa manipulación de la historia y de la realidad, que lo que hace es proyectar una imagen poco útil del español o una imagen pues de lengua impuesta. Esto está ocurriendo también en Hispanoamérica, que también es algo que a nosotros nos preocupa, y se hacen dos frentes. Por un lado, la leyenda negra, son dos frentes que se retroalimentan en España, y por otro, pues lo que comentaba del nacionalismo de aquí. Bien, teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta que de vez en cuando el Instituto Cervantes nos da una alegría y publica un informe que suele ser pues bastante favorable a la difusión de nuestra lengua, nos sorprendió de manera poco grata leer una entrevista, bueno, fueron dos concretamente, pero yo la última que leí fue en el diario ABC, de Víctor Fernández Vítores, que es una de las personas, bueno, la persona encargada de redactar los informes del Instituto Cervantes. Y bueno, al parecer, pues tenía una visión bastante negativa de nuestro idioma y él se quejaba de que los titulares eran muy triunfalistas, él veía las cosas de otra manera, ¿no? Yo he resumido, nada, unos puntos básicos, porque me gustaría que tú nos dijeras si tú lo ves así, si lo ves de otra manera, tú eres un optimista, levántanos un poco el ánimo, ¿no? Él decía, por ejemplo, que hay 7.500 millones de personas en el mundo que no hablan español. O sea, él ponía el foco en lo negativo, que como segunda lengua se usa poco, que cada vez se encoge más en comparación con las demás lenguas, que fue algo que a mí me extrañó, porque las demás lenguas son todas las demás lenguas, es el que más se encoge el español. Y decía también que no lo consideraba tal vez una lengua internacional porque no sirve para poner en contacto a personas de distintas lenguas. Y ya cuando se le preguntaba por la labor del Instituto Cervantes, que nosotros hemos criticado últimamente bastante, porque parece que están últimamente dedicados a promocionar las lenguas regionales y no el español, y él decía que a veces no hacían falta instituciones si hay gente detrás de una lengua creando novela, música e incluso pues pintando obras grandiosas. Yo no sé qué más se nos puede pedir. Y por último decía que el Instituto Cervantes hace lo que puede y que realmente el gobierno los tiene pues como una embajada de España más que como una academia. Bueno, ante todo esto, ¿tú qué tienes que decir? ¿Tú lo ves de otra manera? Bueno, vamos a ponernos en contexto, ¿no? En el mundo hay
actualmente 7.000 lenguas aproximadamente. En todas las estadísticas que uno pueda recopilar, el español se encuentra entre las 5 primeras lenguas en básicamente cualquier ámbito de análisis. Eh, Evidentemente que si nosotros prescindimos de ese contexto y nos metemos solo en la primera división, es decir, en donde están los idiomas más importantes, pues podría haber algunas inquietudes, pero esas inquietudes me parece que afectan a prácticamente todas las lenguas, ¿no? El panorama lingüístico mundial está pasando por una transformación absolutamente inaudita por un factor introspectivo, un factor que ha irrumpido de una manera relativamente inesperada, que la cosa era más o menos previsible, pero que no que ocurriera de una manera tan rápida y tan abrupta. ¿A qué me refiero? Ha irrumpido la inteligencia artificial. ¿Qué importancia tiene esto en el panorama lingüístico? Tiene una enorme importancia. Porque ¿cómo opera la inteligencia artificial? La inteligencia artificial son modelos de lenguaje. Ujú, Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la inteligencia artificial? Son empresas gigantescas como Google, como OpenAI, como Amazon, como Apple, como Meta, etcétera, que el año pasado en estos temas, en investigación y desarrollo, invirtieron 140.000 millones de dólares, que están básicamente digitalizando las lenguas más importantes del mundo para volcarlas en discursos tratados por la inteligencia artificial. ujú, Es decir, la lengua es digitalizada, esa digitalización pasa por procesos de, de adaptación del lenguaje natural al lenguaje que pueda ser comprendido por las máquinas, y todo esto en definitiva termina desembocando en la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué esto es tan crucial? Porque básicamente, y te estoy dando, digamos, como una primicia de percepción, porque yo la verdad es que este es un tema en el que me estoy metiendo, tengo como 4 meses metido de cabeza en este tema, porque me he dado cuenta de que es el tema, es decir, y nadie lo está viendo. Entonces, bueno, este amigo sí lo está viendo, por cierto, este señor Víctor, sí, sí lo está viendo, ujú. él sí lo está viendo, ¿no? Y hace una serie de indicaciones en el libro que son muy, muy importantes en ese sentido. Pero básicamente la potencia de las lenguas va a estar, dado que el hombre va a pasar cada vez más tiempo en el ciberespacio, ya los hispanohablantes en un 70% accedemos al ciberespacio, pasamos un promedio de 7 horas en el ciberespacio, etcétera. Bueno, dado que vamos a vivir en flujos de lenguaje digitalizados, el poder en torno al lenguaje va a estar en manos de quien controla esos flujos de lenguaje y los procesa. Es decir, si los encoge, iremos a pérdida cognitiva. Si los ensancha, iremos a lo contrario. Si más bien se adapta a nosotros, a cada uno de nosotros, quedaremos aislados en pequeñas burbujas, cada quien hablando a su manera y no creciendo más allá de esos registros. Ujú, Entonces, la pregunta es, porque la predicción que yo quisiera como decir y que me parece evidente, es que las lenguas que no se hallen de lleno en la inteligencia artificial y en el proceso del lenguaje natural, la digitalización, sencillamente van a desaparecer. Porque, ¿qué son las lenguas? Las lenguas tienen evidentemente un factor identitario, cultural, afectivo muy valioso, evidentemente. Pero también son proveedoras de servicios. Es decir, la mayoría de las lenguas que son abandonadas en el mundo son muy queridas por aquellos que las abandonan, pero las abandonan porque ya no les sirven para nada. exacto. Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? En las lenguas, en el panorama de las lenguas, hay lenguas que son villorrios, hay lenguas que son pequeños pueblitos, hay lenguas que son pequeñas ciudades y hay lenguas que son megalópolis. El español es una megalópolis, es una inmensa metrópoli.
que tiene todos los servicios, todas las ediciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, hay otras megalópolis y nosotros estamos en intercambio con ellas. Pero Ujú. lo que quiero poner de manifiesto en este momento es, nosotros somos la segunda lengua en cuanto a hablantes lengua materna se refiere. Exacto. Y en cuanto al tratamiento vía inteligencia artificial, cuando uno interroga ChatGPT, al cual me suscribí hace como 15 días, a Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, a la cual me suscribí hace una semana, porque es que realmente, digamos, pienso sinceramente que la humanidad se debe dividir en quienes usan la inteligencia artificial y quienes no la usan, y a quienes no la usan les va a ir peor, ¿no? Entonces, entonces la inteligencia artificial en español, afortunadamente, está hiper desarrollada. Ujú. Y quiero decir lo siguiente, como son modelos de lenguaje, son máquinas que aprenden en la medida en que tienen ingentes cantidades de texto. Las lenguas pequeñas o medianas no tienen suficientes textos para generar modelos de lenguaje óptimos, por más voluntarismo y presupuesto que se ponga. ¿Mm? Ya, claro, eso es. Es decir, esto es importantísimo entenderlo. Cuando yo interrogo a ChatGPT o a Gemini sobre este tema, siempre me ponen que tienen al español como segundo mejor modelo de lenguaje. Ujú. Y solo me dicen que solo tienen modelos óptimos de lenguaje en 10 lenguas. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Eh, el amigo Vítores se pierde, a pesar de que dice cosas interesantísimas, Y y seguro que entre con buena intención. es decir, se pierde un poco el laberinto de que si hemos perdido estudiantes de español como lengua extranjera, que si no es tantos, no son tantos estudiantes, pero por Dios, Gloria, vamos a ver. La enseñanza de las lenguas como lenguas extranjeras va a caer en picada, Claro. porque No van a ser ya necesarias. no van a ser necesarias. Es decir, entre las grandes lenguas, por lo menos entre las megalópolis, Ujú. entre las megalópolis lingüísticas, la comunicación se va a dar sencillamente poniéndose unos auriculares con micrófono incorporado. Tú hablas chino, mandarín y yo hablo español y tú me vas a estar oyendo en chino, mandarín y yo te voy a estar oyendo a ti en español. Sin ningún problema. Eso ya es posible. Lo que pasa es que no ha terminado de ser masificado, pero eso ya es posible. Y la cosa está avanzando día a día y de manera exponencial. Es decir, yo estoy escribiendo un libro que creo que voy a titular Rebelión Hispanohablante. Y me doy, Ese título me encanta. y me doy cuenta, voy a llamar al editor para decirle, mira, creo que no te voy a poder entregar en diciembre porque es que las cosas están cambiando tan rápido que yo tengo que reformular mi contenido. El esquema, el sistema lingüístico mundial está colapsando. El inglés como lengua extranjera va al colapso por la vía de la tecnología. Y esto para nosotros es muy buena, es una muy buena noticia porque la gente va a aprender idiomas solo porque le gusta aprender idiomas, porque le gusta una cultura dada, porque se siente atraída por una cultura dada. ¿Ya? Y por supuesto también, quizá porque por utilidad, pero ya el factor utilidad, que es el principal hoy, terminará siendo marginal. En el mundo Perdón, actual, dime, perdona que te interrumpa, Carlos, pero yo ahí veo un problema. Es decir, habrá un dispositivo para traducir simultáneamente lo que dice otra persona. Eso se podrá hacer también con textos escritos, supongo. por supuesto, es mucho más Bueno, fácil, pero es entonces mucho más corremos fácil. el riesgo de que esa traducción no es que no sea fidedigna, pero tal vez sea una traducción sin matices y perderemos los matices, perderemos los Mira, matices. mira, déjame comentarte lo siguiente. Te estoy hablando de algo que ocurrió hace mucho tiempo en términos relativos. El matrimonio de mi hija en Chile en febrero de este año. Como ella vive en Canadá y el esposo de yo no sé, bueno, total, había invitados que la mitad no hablaban español, ¿no? El matrimonio era en Chile.
Entonces íbamos a leer textos. Entonces, por supuesto, los textos iban a ser leídos en español y se iba a hacer una traducción de los textos para que los que no hablaban español pues pudiesen seguir la ceremonia. Entonces yo escribí un texto sobre mi hija, etcétera, etcétera, y un texto, como comprenderás, lleno de matices, texto muy afectivo, no es un texto científico que denota, sino un texto más bien afectivo, más bien lírico de cierta forma, y que connotaba muchas cosas. Es decir, un texto de difícil traducción. Ujú. Entonces yo le digo a mi hija mayor se llama Ariana, le digo, Ariana, este es mi texto. Y ella me dice, bueno, yo lo voy a traducir al inglés. ¿Cómo vas a hacer? Bueno, lo voy a poner en Deep L. Yo le digo, ¿cómo es eso? Sí, sí. Bueno, mira, está bien. Ponlo en Deep L y después me lo pasas para yo hacer algunos retoques eventualmente. Gloria, no hice ningún retoque. Estaba Y bien. ella lo que hizo fue meter el texto, apretar un botón y salió el texto en inglés. Y estaba en un inglés perfectamente matizado. Y ojo, Bueno, estamos en la adolescencia del tema. Es decir, yo el tema de la traducción automática lo vengo siguiendo desde... Yo estaba metido en un organismo internacional donde un tema era las industrias de la lengua. Y el tema de la ujú, traducción automática siempre ha preocupado y ocupado, ¿no? Entonces, bueno, la traducción automática era una cosa, pero atoroso, era una cosa de idiotas, ¿no? Cuando yo comencé a estudiar, era incapaz de ver matices, de entender metáforas, no tenía contexto ni inteligencia. Bueno, ya eso no es así, ya eso es completamente distinto. A mí me hubiesen dicho, cuando yo estaba en el tema a finales del siglo XX, que esto iba a ocurrir y me habría costado creerlo. Mira, en ujú. el 2006, Jacques Attali, un asesor de François Mitterrand, que es un tipo brillante, escribió un libro que se llama Breve Historia del Futuro. Y él decía, la guerra de las lenguas se va a acabar sobre la base de tecnología. Cada quien hablará su idioma y el otro entenderá, etcétera. Yo cuando leí eso en el 2006, Breve Historia del Futuro, dije, Jacques Attali delira. Y siempre lo sacaba en mis clases y lo citaba como una referencia, porque Jacques Attali es un tipo tremendo, brillante, ¿no? Pero decía, bueno, aquí se equivocó. Y sí se equivocó, porque fíjate, hizo la predicción en torno al año 2050 y ya está ocurriendo en el 2024. Bueno, si me lo dices tú, que veo por tu pronunciación que te gustan mucho los idiomas, te creeré, porque yo soy también muy puntillosa. Yo estoy en casa y estoy haciendo cualquier cosa, estoy escuchando una película de fondo en español, se que han equivocado, ese but no es pero, es si no, mal traducido. Eh, o sea, Claro, claro. si tú me lo Déjame, dices, te déjame creo. comentarte. Yo soy bilingüe español-francés. Yo aprendí francés pequeño. Yo aprendí inglés a los 17 años, viví en Inglaterra. Después, a los 20 años, viví 3 años en Alemania. Mi gran afición son las lenguas, ¿no? Pero por Coincidimos supuesto, ahí. es por haberlas visitado que aprecio tanto la mía, ¿no? Exacto. O sea, no es porque no tengo términos de comparación. Y fíjate, te pongo otra anécdota. La prensa alemana es una prensa de gran calidad. Los artículos de opinión en prensa alemana son de gran calidad. Por ejemplo, hay un periódico que se llama Die Zeit, que saca cosas fantásticas, otro que es Ujú. Frankfurter Allgemeine Zeitung, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Yo antes leía, bueno, hacía un gran esfuerzo, porque yo aprendí alemán a los 20 años y el alemán es una cosa muy difícil. Yo antes hacía un gran esfuerzo, ¿no? Y me sentía recompensado desde el punto de vista estético y semántico y de contenido al leer en alemán. Ahora, un día, hace 2 años, dije, bueno, aprecié la pestañita traducción. ¡Pum! Le doy a la pestañita traducción. Hace 2 años. ¿Sabes qué? Ya no lo leo en alemán. Claro. Ya no lo leo en alemán porque es que la traducción es tan buena Tendrías y que hacer un adquiero la esfuerzo que no información te tan compensa. rápido que Claro. sinceramente yo si leo alemán voy a leer a Goethe, voy a leer poesía, voy a leer cosas de las cuales devengue yo un placer estético con respecto al trabajo de la lengua alemana. Pero para buscar información, un artículo, ya no vale la pena. Y ese es el uso que la mayoría de la gente le da
a la lengua, ¿no? Entonces, las lenguas se dividen, a mi manera de ver en este momento, en dos tipos de lenguas. Una, las que están adecuadamente equipadas terminológica y técnicamente, tecnológica y sí, técnicamente y técnica y terminológicamente, y otras que no lo están. Las que no lo estén, como decimos en Venezuela, no van para el baile. Ya. Terminarán siendo abandonadas por sus oyentes, por sus usuarios. Mira, imagínate tú que ¿cómo funcionan las lenguas? Las lenguas funcionan como un proveedor de servicios de telefonía celular. Imagínate tú que tú estás, vamos a decir, con Movistar y yo estoy con Vodafone. Y Vodafone saca un sistema de comunicación en la cual tú y yo podemos hablar en una sala donde tú estás vía holograma y yo también. Y no nos vemos y no sabemos, y digamos, el holograma es tan perfecto que es como si estuviéramos hablando frente a frente. Y Movistar no tiene ese servicio. ¿Qué va a pasar con Movistar? Está claro. Entonces, con las lenguas ocurre exactamente lo mismo. Entonces, la potencia del español depende de que esté plenamente equipado. ¿Cuáles son los problemas reales del español actualmente como lengua? Bueno, que tiene unos pequeños déficits en terminología científica técnica. Científica, sí. Científica técnica, pequeños. Ujú. ¿Cómo se soluciona eso? Muy fácil. Sencillamente consensuando o armonizando la terminología existente sobre determinados fenómenos que a veces se traduce de una manera en México, de otra manera en Buenos Aires, de otra manera en Madrid, sencillamente consensuar y poner aquello en un buen banco de datos que sea fiable y poner aquello a imbricar todo esto con el tema de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Él habla, por ejemplo, y ahí sí lo dice muy bien el amigo Víctor, producir ciencia en español, todo eso es, ya eso es tontería, ya de lo que se trata es de tener un buen banco de datos terminológico, panhispánico, bien consensuado, en donde lo que sea divergente se vuelva convergente y lo que no exista se cree, la lengua ya plenamente equipada, poner eso, digitalizar eso y se acabó el problema. Y eso es una cosa, para una lengua con los recursos económicos, políticos y humanos que tiene el español, es lo que llamamos en Venezuela un mango bajito. Tú lo agarras y te lo comes. ¿Cómo es? A ver, repite esa frase. Un ¿Un mango mango? bajito, un Ah, mango vale. bajito, un mango que no tienes que subirte Sí, a sí, la sí, mata para sí, sacarlo, está sino que claro. sencillamente lo agarras con la mano. Entonces, es decir, el español tiene una cantidad de mangos bajitos. Entonces, el mango bajito de la terminología científico-técnica es bien bajito y lo podemos hacer. No lo estamos haciendo, También es pero importante que la comunidad científica colabore, ¿eh? Porque nosotros claro, recibimos llamadas de científicos españoles a quienes se les impide publicar sus tesis en determinadas revistas y lo hacen en español. Algunos se han rebelado y no quieren traducir por una cuestión de, bueno, pues de fomentar su lengua. Y eso también hay que trabajarlo, ¿eh? Eso también es por importante, supuesto, sin embargo, esto pronto va a ser desplazado. Pues es que la seguramente. solución técnica de esto, el problema con los saberes especializados, las disciplinas científicas y técnicas especializadas, es que requieren un trabajo lingüístico, tanto de lingüista como de especialista en la materia concreta, ¿no? Ujú, sí. Entonces, bueno, y detectar si hay vacíos terminológicos. En inglés, esencialmente, no hay vacíos terminológicos porque las cosas se están inventando en inglés y En inglés. a medida que se inventan se generan las palabras, etcétera, etcétera. En cambio, como nosotros todavía tenemos un rezago en el sentido de creación de ciencia, bueno, nos toca por el momento tener un banco de datos actualizado y en Ujú, interacción con toda inteligencia artificial para solucionar el problema. Los artículos científicos del futuro van a ser escritos en la lengua del científico en cuestión y lo que va a importar no es en qué lengua fue escrita, porque eso inmediatamente va a poder ser traducido, sino de qué institución viene y cuán solvente es el que lo escribe. Eso es lo que ujú. le va a dar credibilidad. Exacto. Este es un tema, a mí me parece que Apasionante. estamos metidos en temas viejos, como si, Ujú. o sea, no estamos considerando que el mundo cambió.
¿no? Que el mundo cambió. Es decir, me recuerda un verso que dice, cuando tenía listo toda la respuesta me cambiaron la pregunta. Es decir, Exacto. exactamente es lo que ha ocurrido. Entonces, sencillamente, el español tiene unos pequeños problemas, relativamente hablando, de equipamiento lingüístico en terminologías especializadas, pequeños problemas totalmente solventables. Hay que poner la lupa sobre eso para tener plenitud terminológica. Y en lo que se refiere a la inteligencia artificial y todas las tecnologías, tenemos que tener mucho cuidado por lo siguiente. Nosotros somos un bloque histórico-cultural de gran significación política. Entonces, es por más que sea riesgoso depender de empresas que están metidas en una dinámica que no tiene que ver nada con nuestros intereses. Es decir, nosotros estamos en inteligencia artificial a plenitud, básicamente porque somos 500 millones de personas y somos un gran negocio. ¿Mm? Ujú. Es decir, es la lógica del negocio la que mantiene a nuestra lengua equipada. Sí. ¿Y qué pasa? Bueno, pero eso, ojo, sin ser paranoico, eso se le aplica también al inglés. Es decir, las empresas multinacionales no tienen la banderita de su país encima, sino la junta de accionistas y las ganancias. Entonces, van a hacer lo que genere ganancia. Entonces, De acuerdo. pero eso afecta incluso al inglés, ojo, ¿no? Entonces, mi pregunta es si nosotros debemos tener, yo pienso que la respuesta es que sí, nosotros debemos tener una instancia panhispánica que negocie con estas grandes tecnológicas de manera tal de que haya como plena conciencia de qué está pasando por debajo del teclado, ¿no? En la trastienda, los algoritmos, todas las cosas que en definitiva terminan de instrumentar esto. Porque nos interesa que los administradores de esta cuestión sigan siendo benevolentes y que no ocurra que de repente una, irrumpe una intencionalidad política X y se quiere, digamos, quitarle vitamina cognitiva a un factor humano X. Eso puede ocurrir. De hecho, Sí. 1984, la novela de George Orwell, Ujú. está toda montada, la dictadura es montada sobre un desmontaje del inglés. Y yo tengo la tesis que he escrito en un artículo que se llama Lengua para la Libertad y Libertad para la Lengua en Venezuela, que el chavismo en buena medida está montado sobre la base del desmontaje del español, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ocuparnos por tener hablantes plenos, es decir, que tengan gran amplitud de vocabulario, gran posibilidad expresiva, etcétera, y una lengua plenamente equipada. Si nosotros tenemos eso, nosotros estaremos en una fortaleza interna tan grande que podremos ir sin ningún problema a intercambiar con el mundo en el sentido de no temer a que nos cambien tanto al punto de que dejemos de ser lo que somos, sino haciendo un verdadero intercambio. El verdadero intercambio, Gloria, es entre iguales. Cuando el Sí. intercambio no es entre iguales, es subordinación. Ujú. Entonces, nosotros los hispanohablantes somos una de las pocas comunidades del mundo capaces de salir de la subordinación al plano de igualdad con los bloques dominantes del mundo. Lo Y hicimos con la ñ, ¿te acuerdas? por Lo hicimos con la supuesto, desaparición de la ñ. lo hicimos con la ñ. Pero digamos, cuando nosotros a- 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 hayamos logrado cosa que es plenamente posible, eh, el, el ajustar las pequeñas cosas que todavía no están funcionando, pues llegaremos muy, muy lejos. Y por Ujú. supuesto, tú lo pusiste en tu introducción. Mira, el máximo freno que nosotros tenemos, Gloria, se llama las falsas creencias, los ideologemas, los relatos, los grandes relatos Sí. explicativos de nuestra condición y de nuestra historia que nos inhabilitan y que generan una autoimagen colectiva
extremadamente nociva. Sí, sí. Ahora, es decir, así como nosotros hemos sido expuestos, todos los hispanohablantes, hemos sido expuestos a megadosis de malas imágenes de nosotros. Nosotros, como conjunto humano, yo sinceramente, no es porque yo sea hispanohablante, pero yo no conozco ningún otro conjunto humano que pueda plantear con más orgullo lo que ha sido su pasado. Por supuesto. Es decir, cuando pienso en Francia, cuando pienso en Alemania, cuando pienso en Inglaterra, cuando pienso en los chinos, mira, nada que ver. Ninguno tuvo el acto de suprema nobleza y refinamiento espiritual que consistió en ver a seres que eran marcianos para ellos, como los indios de América, y decir, tú tienes alma y te voy a dar lo mejor que tengo yo, que es mi Dios. Ujú. Sí, pero por algún motivo eso no interesa, ¿eh? Y estabas diciendo esto último y me estaba acordando del problema que también tenemos con los anglicismos, que yo no sé hasta qué punto será algo natural, es decir, fruto de la evolución, fruto de la comodidad, del marketing, o será algo intencionadamente buscado. ¿Tú crees que es inocente todo lo que está sucediendo? Y no me refiero a que una marca determinada, pues un día utilice un término en inglés porque le parece que va a tener más pegada comercialmente, o que un término tecnológico pues se adopte directamente el inglés sin traducir. Sino me refiero al exceso de inglés que hay en nuestras calles hoy en día. En las tiendas, rotulación que no tiene sentido, tiendas que son españolas. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué, por ejemplo, desde comunidades autónomas como la madrileña, en un momento determinado decidieron prescindir del español para las asignaturas más importantes y le vendieron a los padres que estaban haciéndoles un bien a sus hijos, cuando en realidad lo que estaban haciendo es privarles de tener un registro profundamente oculto de su lengua y un montón de terminología que conocían en inglés pero no en español, y mientras en inglés estaban estudiando los colores, estaban estudiando los planetas en inglés. Entonces, todo eso tiene que venir de algo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, la buena parte de nuestras élites está quebrada culturalmente. Está ya en un planeta que no es el nuestro, que no es el de los hispanohablantes. Está metida en una órbita cosmopolita por ser benevolente y sencillamente anglo-obediente, si queremos ser un poquito más precisos, ¿no? Ujú. Esto, por supuesto, viene del hecho de que se trata de personas que en muchos casos maneja grandes intereses. Y entonces les resulta más cómodo el adaptarse al mundo tal cual es que cambiarlo. Entonces actúan en función de un mundo en donde los intereses anglos son preponderantes y en Ya, función de eso se moldean, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy entristecedor, es desolador ver este tema de las escuelas bilingües en Madrid. Es decir, cuando en la Comunidad de Madrid, en una escuela pública, el español no es lengua de enseñanza, a mí me parece que eso es una de las muestras más rotundas de subordinación ideológica al bloque anglo. Nosotros tenemos que entender, los hispanohablantes, que nosotros somos un bloque histórico-cultural que lo que necesita es un mínimo de coherencia política para encontrar su verdadera potencia y lugar en el mundo. Y exacto. no podemos incurrir en actos de subordinación, pero de subordinación me refiero, ahí están como los sacerdotes cuando se ordenan, que están tirados, que están postrados, ¿no? Bueno, realmente, mira, es decir, a mí esto de las escuelas bilingües es un disparate desde todo punto de vista. Vamos a ver, Absolutamente, en primer lugar, absolutamente. hay que educar en la lengua materna. Hay que Exacto. educar en la lengua materna. O sea, esto ya está esto está requete probado en el tema de la lingüística aplicada.
Entonces, Ujú. desde el punto de vista de lingüística aplicada, es que tú tienes que educar en la lengua materna. Si tú quieres abrir por alguna razón un programa reforzado con respecto a una lengua extranjera, bueno, está bien, hazlo. Pero si tú te pones a enseñar asignaturas que no son la lengua extranjera en esa lengua extranjera, tú estás dando un mensaje de subordinación Exacto. absolutamente insólito. Es decir, yo he llegado a escuchar, no sé si es verdad, que a veces, porque un tercio por lo menos de las materias tienen que ser dictadas en el idioma inglés en este caso, que llegan incluso a estudiar literatura española, el siglo de oro en inglés. O sea, qué aberración es esa. O sea, por Dios. Ahora dijeron que lo iban a cambiar. Nosotros estuvimos dándoles muchísimo la lata. Hay una entidad de profesores de diversos sitios de España que la chapuza del bilingüismo, creo que se llamaban. Eran muy Total, simpáticos. Yo hablé total. con ellos, porque aparte, bueno, los que hemos dado clase de inglés muchos años sabemos que lo que hay que hacer si tú quieres enseñar inglés es reforzar la enseñanza de la asignatura por parte de profesionales y no tener a profesores pues con un título enseñando filosofía en inglés, ¿no? Total. Pero al final dieron marcha atrás y ahora han vuelto a rectificar y han dicho que no, que la única asignatura que no se va a impartir en inglés es Historia de España. ¿Qué tendrá que ver? Con Historia de España tampoco, pero tampoco conocimiento del medio, por ejemplo. Pues imagina, Carlos, lo que es que en las otras comunidades autónomas con lengua regional les enseñan en 3 lenguas, porque les Es, introducen el inglés para disimular, después en español tienen, pues, con suerte, matemáticas y alguna asignatura con números más, y todo lo demás lo tienen en lengua regional. O sea, es una auténtica eso es locura. un disparate. Y Sí, tengo entendido que en la prueba PISA, Cataluña tuvo uno de los, en el tema de lengua, de lenguaje y matemáticas, en la prueba PISA, que es una prueba administrada por la OCDE, Cataluña obtuvo uno de los peores resultados y no me extraña, porque claro, pero les da igual. Les da lo básicamente, mismo. si, es decir, tú tienes que anclar al muchacho por miles de razones, también psicológicas, en su lengua materna, pero anclarlo muy bien. Y a partir de ahí, él puede hacer transferencia de competencia Exactamente. por la vía de comparaciones hacia otra lengua. En cambio, si medio aprende 3 lenguas, está perdido. Sí, no, y lo peor es que empiezan la lectoescritura en la Comunidad Autónoma Vasca, no la hacen en lengua materna los niños hispanohablantes, casi en ningún caso. Están aprendiendo directamente en euskera. Nosotros tenemos profes de infantil que se desesperan. Me llamó una profe de Galicia anteayer y bueno, estaba desesperada porque veía cómo los niños pues retrasaban su aprendizaje, la adquisición de la lectoescritura. Cuando se hubieran aprendido en español, los que son hispanohablantes, les resultaría mucho más fácil después aprender en otra lengua. Pero bueno, Pero antes de que me lleves atrás, esto es un disparate total. total. Pero déjame, sacaste el tema de los anglicismos y me gustaría apuntar dos Pues que cosas. no quiero que se me olvide preguntarte, Ajá. ¿qué entiendes tú por el marco anglo? ¿Quiénes son los anglos? Bueno, no, los anglos son esencialmente, vamos a ver, hay, hay, hay Santiago Armesilla tiene una clasificación, él dice que Francia es nuestro peor amigo y que Inglaterra es nuestro mejor enemigo. Este, es interesante como planteamiento. Bueno, el bloque anglo esencialmente es una cultura que está siendo administrada desde Estados Unidos e Inglaterra y que Ujú. genera un ideologema de supremacía, de admiración y de creación de complejos en otros pueblos, entre ellos el hispanohablante, lo cual es completamente absurdo. Ahora, el anglicismo a veces es necesario, ¿no? Por Sí. ejemplo, la palabra whisky, que se ha puesto incluso whisky con G, que me gusta más whisky. Bueno, a mí me parece muy bien agarrar Ujú. y tomarla, porque eso es un fenómeno que está originariamente en inglés, etcétera, etcétera. Exactamente. Es lo Ahora, que ha ocurrido toda la vida. Siempre hemos adoptado algunas palabras de otros idiomas, préstamos que enriquecen el idioma. Eso siempre ha ocurrido. claro, ahora vamos a ver, ¿por qué casi todos
los entes a los cuales uno se suscribe o quiere algún servicio, terminan preguntándole a uno si quiere suscribirse a su Newsletter. newsletter. No, I don't. No me interesa en lo más mínimo suscribirme a tu newsletter, a menos que seas anglo y yo esté en un sitio anglo. Pero si tú estás en un sitio hispanohablante, tú me vas a ofrecer tu boletín, palabra que existe hace 100.000 años y que tú no estás utilizando por una estrategia extraña y estúpida en la cual nosotros estamos subordinados, terminamos siendo subordinados. Es decir, cuando tú usas una palabra que no necesitas, eso ya es una prueba de subordinación tremenda, ¿no? Fíjate, en Colombia, Colombia tiene una relación muy, muy bonita con la lengua española y hay un aprecio y una creatividad en torno a la lengua en Colombia muy interesante, ¿no? Cosa que ocurre mucho menos en Venezuela. Entonces, en un viaje que yo hice a Bogotá, cuando vivía en Caracas, estaba yo saliendo en el aeropuerto y bueno, eh, al termino de hacer el registro en el mostrador y tal, y la muchacha que atendía me dice, señora, aquí tiene su boarding pass, Bah, o sea, el boarding pass, ¿no? eso. Entonces, claro, es decir, ¿por qué no dice tarjeta de embarque? O sea, Que ¿por se ha qué no dicho dice siempre, tarjeta de además. embarque, no? ¿Por qué no dice tarjeta de embarque? Bueno, su boarding pass, entonces en Venezuela, el boarding pass, una cosa completamente inútil. Llego a Bogotá, llega el momento de regreso de Bogotá a Caracas. Y entonces estoy en la misma situación. Y entonces la muchacha que me atiende me dice, señor, aquí tiene su pasabordo. Una palabra, pasabordo. Y yo le dije, señorita, ¿le puedo dar un beso? Porque ¿qué es lo que ella está haciendo? Está Bueno, haciendo una palabra resumidita, facilísima. y totalmente accesible para cualquier Claro, hispanohablante puesto en perfecta. situación. La vamos Entonces, a adoptar, vamos a hacer un cartel con el pasabordo. exactamente, el pasabordo. Mira, el hispanohablante sin complejos puede neologizar y puede neologizar a partir del genio de su propia lengua. Y a Exacto. partir de eso consigue una cantidad de alternativas. Eso se ve mucho en el vocabulario deportivo. Por ejemplo, el vocabulario en el Caribe del béisbol existe tanto en inglés como en español. El vocabulario del fútbol, yo veo que aquí hay una terminología en inglés, pero también hay alternativas en español, porque la gente va creando sobre la marcha, ¿no? Claro. Entonces nosotros tenemos que, cuando la palabra existe, afincarnos en que existe. Por ejemplo, fíjate tú, otra cosa que podríamos hacer, ay, no nos gusta la palabra boletín. Es que eso, no sé, me suena viejo, quiero usar otra cosa. Bueno, entonces pon infocarta. Por Crea una ejemplo. palabra, te mando la Bueno. infocarta. ¿Entiendes? Pero no me mandes la newsletter porque no quiero newsletter. ¿No? No Yo ya, pesa, además, qué horror. no, y fíjate tú, Gloria, tú que estás en la asociación Hablemos Español y quieres su corazón. Mira, deberíamos montarle es decir, hacer una campaña para que tú veas que podemos terminar de lograrlo, que es porque no queremos newsletters, queremos boletines. Pues nada, nos ponemos a ello, que sabes que nosotros enseguida ¿Mm? tomamos Pero, y la logramos masa iniciativa. crítica, y ¿sabes qué? Si ellos ven que baja un poquito las ventas o las suscripciones sobre esa base, inmediatamente va a aparecer boletín. Claro que sí, si la gente de a pie podemos hacer muchísimo. Y los políticos, nuestros representantes, deberían también dar ejemplo. Y desde aquí me gustaría mandarle un mensaje al rey de España, que a veces va por el mundo adelante hablando en inglés. A ver, haga el favor Totalmente. de hablar en español. Oye, qué interesante lo que dice. Mira, hay que entender algo. Eh, nosotros estamos en competencia con las grandes lenguas y nosotros tenemos que darnos un lugar. Y la toma de palabra en público por parte de Exacto. una persona que es jefe de Estado, no de gobierno también, pero si es jefe de Estado muchísimo más, porque supuestamente es la encarnación de la nación, pues no puede ser en inglés, no puede ser en inglés. El rey tiene que hablar en español, porque él encarna la nación española y porque la lengua de todos los españoles es el español. Y además, por razones políticas, porque nosotros estamos
en competencia con otras grandes lenguas. Y a nosotros nos toca prestigiar nuestra lengua mediante su uso en determinados contextos. Sí, porque además no hay que perder de vista que cuando un idioma es fuerte, eso también repercute en su Producto Interior Bruto. Es Por que, supuesto, por a supuesto. ver, eso no lo podemos olvidar tampoco. Pues nosotros, mira, vamos a tomarte la palabra y vamos a empezar a hacer campañas en ese sentido. Y también tenemos en marcha campañas para despertar el orgullo de hablar en español. Sabemos que hasta ahora pues parece que la gente andaba pidiendo perdón por hablar una lengua tan importante porque está en contacto con otras lenguas pequeñas. Pero bueno, teniendo en cuenta cómo son las cosas en España, pues hay que empezar a despertar el orgullo de los chicos a hablar en español, que vean que es una lengua que les interesa. Bueno, yo estuve buceando en Internet, en el mundo de YouTube, y la verdad, qué cantidad de temática diversa hay en nuestro idioma, qué riqueza. Cualquier tema que quieras ampliar o abordar, te encuentras con youtubers de montones de países de Hispanoamérica y no tienes ni siquiera la sensación de que que has pasado una frontera, parece que lo tienes aquí al lado. Es una maravilla lo que se está moviendo en Internet, en grabaciones, en charlas, en tutoriales. Es una auténtica maravilla. Y todo eso, pues hay que hacérselo ver a los chicos, ¿no? Totalmente, Y también totalmente. tenemos. Nosotros somos la tercera lengua en Internet, la tercera Exactamente, lengua en Internet, solo superada por el inglés y por el chino mandarín. exacto. El ciberespacio es nuestra gran oportunidad, porque Sí, los hispanohablantes por primera vez en nuestra historia, estamos pudiendo converger en tiempo real en una lengua, 500 millones de personas en un territorio. sí, Eso genera una dinámica de crecimiento y de riqueza. Me explico brevemente. ¿Qué son los Estados Unidos? Un gran territorio, grandes masas de personas y una lengua. Eso genera unas combinaciones que pueden generar una oferta pletórica, plena, de servicios y muy variada. Es lo que llamo yo la diversidad cultural efectiva, porque, ojo, cuando se habla de diversidad cultural, que hay que mantener 800.000 lenguas, mira, vamos a ver, es decir, una persona que hable una lengua, que habla solo 10.000 personas y que no hable otra lengua vehicular, se halla completamente aislada del mundo. Entonces, hay que ver, y además, ojo, tiene en el seno de su pequeña comunidad una generación de diversidad cultural efectiva nula. Ahí todo el mundo es más o menos igual, cree más o menos lo mismo y se autocontrolan entre ellos a tal manera que, bueno, sí, es como un pueblo con respecto a una sí, ciudad. sí. Entonces, la diversidad cultural, esto es otro gran cuento que nos echan. La diversidad cultural, la diversidad cultural, La riqueza, la riqueza de la diversidad lingüística. Mira, mi querida Gloria. juegan con la palabra riqueza que sugiere dinero. Oiga, no, tener varias lenguas, pues cuando son oficiales es una realidad que hay que abordar, pero es muy cara, nos cuesta muchísimo dinero. No, y además, cuando la diversidad lingüística se exacerba, cuando la diversidad lingüística se exacerba sin lengua vehicular, esencialmente es una receta de pobreza, porque no hay escalas suficientes para generar ofertas consistentes y variadas. No las hay. Exacto, Entonces, hay exacto. países que tienen una gran diversidad. Es decir, pensar que diversidad lingüística equivale a riqueza, no. Ahora, una persona, un pueblo, una persona que habla una lengua hablada por muy pocas personas, quieren mantener su lengua, está muy bien, no hay ningún problema. Es decir, yo pienso que incluso debe dárseles apoyo, etcétera, etcétera. Ujú, Pero, eso nunca debe ir en desmedro de la lengua vehicular y de la lengua del Estado. ujú. Porque cuando básicamente el juego de la defensa de una supuesta diversidad lingüística me lleva a tener como punto final un estado diferente, ya entonces el tema no es la diversidad cultural y lingüística, ya es el torpedeo de unidades políticas susceptibles de poder competir
con las unidades políticas que están apoyando este tipo de procesos. Porque Efectivamente. cuando yo pienso en Cataluña, por ejemplo, para no nombrar a nadie, cuando yo pienso en Cataluña, yo digo, oye, los que están aquí de buena fe, ¿qué se imaginarán que pasaría el día siguiente a la supuesta independencia? Que vienen los cobradores. Toc, 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 toc. Mira, aquí te tengo esta factura. Es decir, ¿qué pasó en Hispanoamérica? Porque entre Simón Bolívar y Carles Puigdemont hay toda una continuidad, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en Hispanoamérica? Bueno, por ejemplo, Simón Bolívar se le ocurre que hay que independizarse y tal, genera unas alianzas muy importantes con Inglaterra, ¿no? Básicamente, las batallas que, entre comillas, muy entre comillas, liberaron a Venezuela, habría sido imposible sin la Legión Británica. La tienda de campaña de Simón Bolívar en guerra en Venezuela era custodiada por soldados británicos. Su secretario privado, el hombre más cercano a él y el que le escribía los papeles, O'Leary, era británico. ¿Y qué pasó cuando ya nos separamos de España sobre la base de la Gran Colombia, la llamada Gran Colombia? Bueno, que los ingleses vinieron a cobrar, pero completo. Y nos Bueno, aquí no. pusieron, y nos pusieron un estado de completa subordinación del cual todavía no hemos levantado cabeza. Nosotros éramos parte de un león y nos volvimos un ratoncito inofensivo. ¿Mm? En un Sí, establo lleno de elefantes en donde en cualquier momento nos pisa sin siquiera darse cuenta el elefante. sí. Bueno, en el caso de Cataluña, tal vez haya intereses fuera de España en deshacernos, en fragmentarnos, en destruirnos como nación, y entonces a lo mejor ni le cobran porque ya lo comido va por lo servido, ¿no? Por desgracia. En fin, No vamos, creo, no creo que no cobren, no creo que no bueno, cobren. ya, Los intereses del capital siempre hay que pagarlo. sí, no creo que sea Puigdemont el que pague la factura. La pagarán pues las personas de a pie, que al final somos unos monigotes en sus manos, ¿no? Claro, pero Pues ojo, Gloria, yo pienso que la situación en Cataluña, eh, el español es la lengua principal de Cataluña, el español es la primera lengua materna de Cataluña. Esto es un empeño de una oligarquía. Esto no es verdaderamente popular. Lo que pasa es que las oligarquías, eso es exactamente lo que ocurrió en Venezuela, en Hispanoamérica. Oligarquías muy activas, ¿no? sí, pero la gente acaba por querérselo, porque en Galicia, por ejemplo, les han comprado el mensaje. Aquí no son los independentistas, aquí es el Partido Popular que juega también a eso. Han hecho lo mismo en Baleares y en la Comunidad Autónoma Vasca, bueno, pues es que se han convencido de que no hay más remedio que someter a los chiquillos a la inmersión si quieres ser algo en la vida. O sea, es que ha habido un trabajo de manipulación mental, de ingeniería social, llevado a cabo durante muchísimos años, con mucho dinero, y han conseguido parte de su objetivo. O sea que bueno, espero que al final se imponga el sentido común y sobre todo tu visión optimista de la historia, que es un chute de vitaminas, ¿eh? Yo le diría a los amigos, sobre todo en lenguas tan relativamente pequeñas y tan distintas a las lenguas indoeuropeas como el euskera, caramba, ustedes van a terminar completamente aislados. Las posibilidades de equipar y de poner un modelo de lenguaje pleno en euskera, muy difíciles. Se necesitan Mm, ingentes cantidades de texto. Es decir, tú puedes tener un modelo, pero no va a ser competitivo con respecto a los del español, a los del sí, inglés, etcétera. pero ellos creen, a ver, es que hay que meterse un poco en sus cabezas, que son unas cabezas muy retorcidas. Ellos creen que van a poder sobrevivir con el inglés y el euskera. Ellos creen que son Holanda. Totalmente. Eh, To- es que hay que entender un poco cómo esta gente, ¿no? O No, 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 sea, yo que sé. Yo siempre prefieren el digo que, inglés al español. sí, yo siempre digo que los catalanes no descansarán hasta hablar en inglés con los madrileños. Ahora, En el País Vasco, desde luego, en la Comunidad Autónoma Vasca, esa es su idea. Y bueno,
la simbiosis entre los dirigentes nacionalistas vascos e Inglaterra pues viene de atrás y también Sí, habría mucho que hablar sobre eso, ¿no? sí, Bueno, sí, Carlos, sí. vamos a tener que ir dejándolo, qué pena, me lo estoy pasando bomba contigo. Pero mira, Estaría Gloria, tú me dijiste hablando que todo el día. tú me dijiste que tú me ibas a soltar una frase para que yo Que te reaccionara. quería pedir algo, no me olvido, no me olvido. Te estaba diciendo que vamos, estamos con unas campañas un poquito diferentes, pues intentando despertar el orgullo en los chicos, ver que el español es una lengua que les interesa. Un lema que nos encanta, que es español, lengua de libertad, que ya sabemos que a los nacionalistas les molesta, pero nos da igual porque ya estamos muy echados al monte, ya nos da igual que se enfaden. Y hay una frase que te oí a ti que me gustó mucho, que es: el español es mi casa. Totalmente. Qué No, frase más bonita y y te la quiero pedir. Quiero que el nos la espa dejes usar. pero por supuesto, el español es mi casa y es una casa con muchísimas habitaciones, Exacto, muy variadas, en exacto. las cuales me encuentro con gente muy diferente y que tiene unos ventanales que dan a paisajes y panoramas infinitos y muy diversos, contrariamente a otros sitios en donde son más bien chozas con claraboyas, en fin, que me van a dar una perspectiva de la vida. Mira, Gloria, la defensa de la lengua de una persona que la tenga como lengua materna, a mí yo me parece completamente respetable, pero todo entra bajo sospecha cuando, cuando la cosa va a desembocar en un nuevo país. Ya entonces la cosa cambia de escala y ya los intereses son otros. Sí. Y Entonces, qué pena que haya profesores que participan en esto, que castran a los niños impidiéndoles estudiar en su lengua materna siendo el español. Qué vergüenza haber compartido profesión con personas así, mira, ¿eh? Gloria, Porque la lengua Gloria, configura el mundo de estos niños. O sea, totalmente. una lengua crea realidad. Absolutamente. Mira, Gloria, yo conozco muy bien Quebec, ¿no? En Quebec, como tú sabes, hay una defensa de la lengua francesa, etcétera, etcétera, y son muy, muy firmes en esto. Ahora Ujú. bien, si tú llegas a Quebec como inmigrante y tú no tienes como lengua materna el inglés, tú tienes que escolarizar a tu hijo, si lo vas a meter en una escuela pública, en francés. Ahora, si tú tienes como lengua materna el inglés, lo puedes escolarizar en escuelas Exactamente. públicas en inglés. Las Y comunidades, si uno de los padres ha estudiado en inglés, también te lo permiten, porque por fíjate encima tú, de todo está el interés de los niños. exactamente, y en un país, en un territorio actual de Canadá, en donde la defensa de la lengua es existencial, pero Exacto. fíjate tú, sencillamente, si yo soy anglo, yo puedo educar en el sistema público quebequense a mi hijo en inglés. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible llegar a un grado de fanatismo tal que en la propia España, donde todos los españoles tienen el deber de hablar español y el derecho de usarlo, no se pueda aprender español, no se pueda ser escolarizado en español? Eso es una aberración. Eso es Yo una aberración. me lo pregunto todos los días. Pues haremos uso de tu frase y yo creo que la vamos a poner en segunda persona. El español es tu casa, les vamos a El decir a los español es chicos. tu casa. Porque de esa manera les estamos diciendo, les estamos enviando un mensaje de defensa de lo suyo, ¿eh? ¿De Claro. acuerdo? Claro, y cada Bueno, quien que defienda su casa, y está muy bien defenderla, pero no invadamos las casas de los otros. Mira, te quiero exacto. comentar algo, perdona, Gloria. Te voy a decir algo. A mí me parece que esta estrategia catalanista es errada, incluso para lo que ellos mismos pretenden. Les va a salir el tiro por la culata. A mí que me interesan tanto las lenguas. Yo te confieso que yo habría aprendido catalán hace tiempo si no estuvieran persiguiendo el español. Porque, oye, ¿por qué no? Es decir, es una lengua interesante, fácil de aprender, hay buena literatura en ella, etcétera. Pero siendo que están persiguiendo mi lengua, militantemente no la aprendo. Y no soportamos que nos digan que estamos en contra de las lenguas, ¿eh? A mí me lo han dicho muchas Nadie. veces. ¿Usted qué me está contando? Si yo a los 12 años hablaba 5 lenguas y aprendí el gallego de mayor porque me dio la gana, pero el gallego de la gente. Yo he tenido que utilizar 2 registros diferentes de gallego, el de la gente de verdad, y el que usaba cuando iba a los debates, cuando me dejaban ir a los debates, en la televisión de Galicia, que es el que se han inventado. O sea, nosotros no estamos en contra de ninguna lengua y nos interesa, pero nos toca las narices
la falta de sentido común y que nos Totalmente. pisoteen nuestra libertad y, sobre todo, que vayan en contra de algo tan fundamental como la identidad de una persona, la de un niño, que tú lo tienes que llevar al colegio y que el Estado haga eso con él. Le prive de una joya, de un tesoro, como es la lengua española, que es su lengua materna. Totalmente. Bueno, Carlos, Bueno, estaríamos Gloria, horas muchas hablando. gracias por No, esta gracias a ti. entrevista. Gracias a ti, me ha encantado. He Sí, estado muy a señor, nos gusto. quedamos cortos, pero bueno, Sí, seguimos en otra ocasión. sí, te volveré a llamar más adelante si eres tan amable de atenderme y hablaremos de otras cosas, Bueno, muchísima suerte relacionadas con nuestro en querido todos tus idioma. cometidos que son muy nobles y muy necesarios. Lo mismo te digo a ti. Muy necesaria tu labor. Bueno, seguimos en contacto. Seguimos en contacto.